Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de Nivel Oculto. Yo soy Alejandro Cáceres y me acompaña, como es habitual, Clara Doña. ¿Qué tal estás, Clara? Muy bien, encantada de estar aquí en el podcast eh, del mes de lanzamiento de Tears of the Kingdom para hablar de este juego que nadie ha comentado en ningún lugar. Y de otras cosas, obviamente. Menos mal que no somos ese podcast, no somos un monográfico. No, para nada. O sea, tenemos otras muchas cosas más interesantes de las que hablar, como por ejemplo que eres una mentirosa. Porque dice que estás muy bien, pero me suena que estás un poco cansada porque has estado de farra este fin de semana. Qué maldito, ¿no? Sí, he estado de farra con nuestra invitada. Entonces, esto suena un poco mal porque es en plan de menuda interesada, se ha traído, ¿sabes? La farra continúa en el podcast de Nivel Oculto. Esto fue que estabais borrachas y Eh, fue, venga, que te vienes, a que no, venga, vente. Y así surgió, ¿no? Nada, eso estaba pactado desde hace tiempo y que eso era un horror que no hubiera estado aún, la verdad. Estaba pactado y de hecho me extrañaba que no hubiera venido antes nuestra invitada de hoy, que es, redoble de tambores, Chan, chan. Elena Cortés. ¿Cómo estás, Elena? Muy bien, también encantada de estar aquí, de que por fin me hayáis invitado, porque si no había venido era porque no me habíais invitado, lo siento, o sea... Bueno, la primera puñalada al corazón. No, Pero es es que lo broma, es peor de broma. todo es que yo te he preguntado, que digo, oye, ¿has venido ya? Porque como sí que hemos hecho en este programa y en programas familiares como Destino Continental, hemos traído a la revista Loop varias veces, que es uno de los proyectos en los que colaboras junto con Clara, aparte de Terry Magazine, a Night Games también has escrito por ahí, y me dejaré muchas cosas. Sé que también Nat Moderada, Breakfast, eso es. Entonces, bueno, aparte de muchos otros medios en los que participas, como ha venido por aquí varias veces la revista Loop, tenía dudas si había sido en una de esas veces en las que habías venido ya, pero por lo visto no. Así que bueno, pues aprovechamos para traerte ahora. Maravilloso. Pero bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Aparte de el Zelda en algún momento, sí, spoiler, lo vamos a hacer. Además, me interesa el punto de vista que tenemos aquí por varios motivos que luego comentaremos. Pero vamos a hablar otra cosita primero, que es sobre la memoria. La memoria relacionada con los videojuegos desde muchos puntos de vista. Uno de los primeros que se nos ocurrió a la hora de plantear el tema de hoy tenía que ver con la memoria histórica, porque es algo que nos interesa en esta casa y de hecho yo en particular además estuve desarrollando un juego sobre la Guerra Civil Española, entonces creo que es interesante hablar de cómo el videojuego como medio ha tratado este tema, que ahora hablaremos sobre si se ha hecho bien o mal o cuánto queda por hacer, pero en realidad es algo que queda como mucho por explorar para seguir sacándole partido. No es un tema que ha sido históricamente el más explotado y bueno, como que tiene muchas posibilidades. No sé qué pensáis sobre esto. ¿Qué opinas, Clara? Cuéntanos. Rompe el hielo. A ver, opino que he traído aquí a Elena para que nos hable de esto porque Elena, ¿publicaste un par de artículos en A Night o solo uno? Porque me suena que eran dos, o era uno muy tocho, sobre la memoria de la guerra civil. Sí, Eh, publiqué el de, como el general, el de por qué en España no se hacen juegos de la guerra civil, y luego, a raíz de la publicación de el que yo considero el primer videojuego, bueno, sí, español, hecho por una mujer española, aunque afincada en Alemania, sobre la memoria histórica, lo retomé desde ahí. Hablé del juego, pues también relacionándolo con lo que había dicho con lo que había escrito en el primer artículo. Claro. Entonces yo pienso que es muy interesante que nos cuentes un poco esto, porque al final también estamos siempre con el rollo de que la industria va muy rápido y por lo tanto la crítica de videojuegos va muy rápido y no sería justo tampoco que nadie se olvidara de que esos dos artículos están en A Night y son lectura obligada para cualquier persona que le interese la historia y los videojuegos y la memoria. Eh, yo yo creo que he estado sobre todo expuesta a este tema por ti, Elena, y también obviamente por el trabajo de Alberto Venegas, cuyos libros van sobre pues la reescritura, un poco como las imágenes reescriben
la historia o la visión historicista que suele ser falsa o no, obviamente 100% certera de hechos históricos, como al final no solo los videojuegos, sino las ficciones audiovisuales en general, pues pueden hacer una reescritura que puede llegar a ser incluso peligrosa del pasado. Ujú. Entonces a mí es un tema que me interesa porque obviamente la memoria es frágil, la memoria, su pérdida o la falta de ella puede llevar a extremos, que yo creo que es lo que está pasando y fíjate que no hace tanto tiempo de nada en este país. Entonces me parece un tema muy interesante y me parece que los videojuegos son uno de los, un poco cliché, pero uno de los mejores medios para tratar esto, ¿no? Porque al final iba a decir el arte total y me estoy dando mucho asco. Es como que pueden tratarlo desde un punto de vista más inmersivo, que al final también lleva a la empatía y que eso también pues tiene mucho que ver con la memoria. Ujú. Entonces, yo opino que es interesante. Eso es mi take. Ujú. Y que hemos traído aquí a Elena porque, iba a decir, la tía sabe un montón. La tía esta. La tía esta sabe un montón. Entonces, a ver qué hablamos. Bueno, a ver, en realidad también es porque es un tema que a mí me ha interesado desde hace muchos años, más relacionado con la cultura. O sea, yo creo que a todas nos vienen ejemplos de memoria histórica en el cine, en la literatura, en el teatro, quizás si no estás tan metido en ello, no, pero también hay muchísimos. Y yo empecé como pues a interesarme por esto, sobre todo centrada en el cine de ficción y no ficción, pero a la vez, claro, yo escribía sobre videojuegos y seguía sacando que sí temas sobre videojuegos, los relacionaba con no sé qué y no sé cuántos, y llegó un momento como que uní todo, ¿no? Dije, bueno, ¿y qué pasa con la memoria o la memoria histórica? Que este apellido al final parece que genera ciertos discursos que a veces no están encima de la mesa, pero también entiendo que se le tenga que poner ese apellido a veces para situarnos rápido. Y claro, yo me pregunté qué pasa, porque sí que conocía ejemplos que venían de otros países en Europa y demás, pero yo dije, bueno, y en España, porque también conocía el trabajo de Alberto Venegas, también al final Presura y todo lo que escribe Alberto como historiador que es, siempre va en un sentido muy historicista, que es normal, pero bueno, sí que en Presura como que yo creo que fueron abriendo como algunas ventanas a todo este tipo de preguntas, ¿no? Y nada, ya me metí ahí, bueno, pues encontré que en España no se había lanzado mucho sobre la guerra civil y menos sobre la guerra civil o el siglo XX, porque hablemos luego también de dictadura y demás, represalias y tal, desde una perspectiva reparadora, pues desde un enfoque reparador, que al final es donde yo también pongo como uno de los límites, iba a decir, pero tampoco es un límite, es como un foco que pongo yo para ver los títulos que me pueden interesar más o menos o para calificarlos dentro de esa memoria cultural que a mí me interesa. Y nada, y a raíz de ahí pues ya me convertí en las chapas de este tema. Y así ha seguido un poco la cosa. Desde el verano pasado o así no lo he retomado mucho en el videojuego, pero bueno, es algo que siempre me orbita, o sea, es algo que siempre me interesa mucho. Entonces, pero bueno, en realidad también, o sea, no es por pasar la patata caliente, pero claro, yo yo di con que en España había 2 títulos publicados sobre la guerra civil y los 2 lo hacían muy mal. Pero claro, tampoco quiero ser injusta porque esto pasa mucho. He hablado de videojuegos lanzados, porque luego hay ideas o las subo sobre la mesa y hay desarrollos, los subo y demás que también iban por aquí, pero claro, parece que aquí si no se lanza no existe, ¿no? Que es una mentira totalmente. Entonces, bueno, como ya ha adelantado Alex, él también yo creo que nos puede hablar desde su perspectiva, que de hecho me parece como súper top que esté en esta conversación, esa perspectiva también, si él quiere, por supuesto. Sí, me parece muy bien que hablemos de esto. Luego probablemente demos un par de pasos atrás para hablar sobre el concepto de forma más general en los videojuegos, no solo desde el enfoque español,
hablando sobre, por ejemplo, videojuegos sobre conflictos bélicos, porque creo que hay muchos temas que se han tocado regular por ahí, pero yendo concretamente a este caso y a la Guerra Civil Española y demás, a mí también es algo que siempre me ha interesado mucho, que como dices, Elena, pues como que no se ha desarrollado mucho. En general, videojuegos españoles que hablen sobre España, si lo piensas, no hay tantos, y, de todo tipo, ni siquiera solo hablando de la historia de la Guerra Civil. Hay algunos que han sabido hacérselas venir bien como para tener cierto éxito, pero desde un punto de vista no estrictamente histórico, sino de ambientación. Tenemos ahí pues, el omnipresente ejemplo de Blasphemous y demás, ¿no? Entonces, de base, antes de entrar siquiera en el concepto de memoria histórica, yo ya, después de nuestro primer videojuego, sí que he tenido siempre esa idea en la cabeza de que, joder, si hago algo, me gustaría reflejar nuestra cultura, más que nada porque es la que tenemos y porque no sé si yo soy el más indicado para tratar bien otras culturas que no son la mía. Entonces digo, si tengo algo que contar, creo que es ideal aprovechar nuestro contexto y nuestro conocimiento para darle ese toque único. Lo que pasa es que esto genera diversos conflictos a la hora pues yo qué sé, de vender un videojuego fuera, que es uno de los problemas que nos hemos encontrado nosotros. Y aún así con matices, ¿eh? Pero al final, una vez más, el típico problema. Los videojuegos tienen que estar encajados en un contexto de mercado y tienen que ser relativamente viables económicamente como para poderte permitir seguir desarrollando videojuegos, a no ser que sea un proyecto puramente vocacional y lo hagas por amor al arte y ya está, y entonces haces el videojuego sobre lo que quieras. Pero sí que me encontré, como digo, con este enfoque ya claro de, oye, que los juegos que hagamos tengan que ver con nuestra cultura, se ambienten en España y traten temas españoles. Luego ya vino, más concretamente, el tema de la Guerra Civil. Y esto, si bien yo siempre lo vi como una ventaja, como algo que aporta más que resta, o sea, que no lo veía que restase por ningún lado, en ciertos círculos, a la hora de pitchar el juego, pues eso, círculos internacionales, publishers y demás, algunos lo veían casi como un contra, ¿no? Porque era como algo tan específico, el irse a una ambientación tan concreta, que lo veían como que iba a ser difícil de vender eso fuera porque a la gente lo iba a ver como de nicho y no le iba a interesar. Creo que esto es un error, ¿eh? Pero, y luego hay muchas formas como de intentar torearlo, que creo que es algo que es lo que estamos haciendo ahora, que es decir, oye, pues yo sigo empeñado en tener esta ambientación y ya buscaré yo la forma de que te lo comas sin que te des cuenta, ¿no? De alguna forma. Porque, claro, de alguna manera fue como un poco error pitchearlo como tan de frente. Tan decir, pues quiero hablar de la Guerra Civil Española porque creo que es un tema de valor que no se ha hablado suficiente y de hecho lo vendía como algo bueno, ¿no? No hay muchos juegos sobre esto. Entonces, pues, oye, vamos a hablar sobre el tema porque es interesante. Y siempre poniendo algún ejemplo, alguna referencia cultural que tuviera cierto peso, que también por eso podemos hablar. Porque la única, así como que tuvo cierto, y tampoco es una peli super mainstream, pero que tuvo cierto reconocimiento a nivel internacional, así que recuerde, es El laberinto del fauno, que es una película aunque mezcla fantasía, ¿no? No es una peli meramente histórica. Pero bueno, el resumen es ese, ¿no? Como que al hablar de estos temas puedes encontrar barreras porque lo consideren como algo muy de nicho, como que no interesa porque al final el puto mercado, es que es lo de siempre, es que hablamos lo de siempre, es que el juego tiene que ser lo más comercial posible, vender lo más posible y entonces cuanto más lo concretes, sobre todo en un nicho que no es un nicho mainstream, porque por ejemplo, yo qué sé, los juegos de puzzles tipo Sokoban tienen su hueco en un nicho, ¿no? De mercado y si lo haces bien, ahí pueden vender bien dentro de ese nicho. Pero no existe el nicho sobre conflicto bélico europeo, ¿sabes? Es como una cosa muy específica que es más difícil que cueles y más aún en nuestro mercado de la realidad virtual, que al final es donde trabajamos. Entonces, bueno, no quiero estar así como 3 horas hablando, pero uno de los problemas a la hora de querer coger este tema y defenderlo, a la hora de desarrollar un videojuego, y uno de los temas por los que puede que no haya juegos muy mainstream que hablen de esto, es porque si no sabes enfocarlo bien y si vas muy de cara queriendo hablar de esto, encuentras barreras a nivel de publishing. Y eso, evidentemente, cuando no tienes recursos económicos es una putada enorme. Entonces, esto, de hecho, me sirve para sacar uno de los temas de los que quería hablar y así os paso el relevo, y es que, aun queriendo hablar de esto y imagínate, pudiendo, siempre vamos a tener una especie de conflicto con que el videojuego, sobre todo un videojuego que pretenda ser comercial, tiene que ser de alguna manera entretenido, entre comillas, divertido, y entonces un juego como muy documental siempre va a tenerlo todo en contra, ¿no? Como que tiene que ser algo que si acaso se financie a nivel estatal por valor cultural o a nivel europeo,
pero no va a ser un juego como que se apoya a nivel de publishing para que venda mucho, porque es más difícil que un juego como muy riguroso narrativamente, o sea, históricamente que diga y demás, eso puede echar atrás a muchos jugadores y no ser un juego como que atraiga por la diversión. Y desgraciadamente, nos guste o no, el 90% de los productos que se ponen en el mercado, traten temas más o menos jodidos, tienen que tener un mínimo como de puro entretenimiento, de me lo paso bien jugando a esto, y creo que ese es otro de los problemas por los que este tipo de videojuegos de una forma más estricta son más difíciles de hacer. No sé qué pensáis sobre esto, sobre el conflicto de los videojuegos tienen que ser entretenidos y entonces hay cosas que por necesidad igual no son tan entretenidas o hay que buscar formas, que se puede, pero hay que esforzarse para convertirlos en cosas entretenidas y creo que eso es uno de esos problemas de mercado. Me parece muy interesante lo que acabas de decir porque no lo había pensado. A ver, yo creo que hay un doble problema a raíz de lo que estamos hablando específicamente del caso de la guerra civil, ¿no? Aparte del problema que me parece muy difícil o lo complicado que me parece hacer divertido un juego sobre un conflicto como fue la guerra civil, que obviamente además está tremendamente reciente en la historia, del que seguimos viendo las repercusiones y que están, pues, que toca tanta fibra. Me parece complicadísimo y me parece que obviamente, por ejemplo, las guerras mundiales no son tampoco de hace tanto y ahí tenemos lo problemático que es en muchas ocasiones un Call of Duty. Y lo mal que se trata todo, la visión completamente imperialista estadounidense que se da de los conflictos. Y eso me lleva a que también me parece muy complicado hacer un juego para el mercado internacional que probablemente considere un juego de nicho. Porque si Claro. no es Estados Unidos, ¿a quién le interesa? Entonces entramos ahí en lo de siempre, ¿no? Siempre tenemos como las mismas historias porque son las únicas que se aprueban porque el dominio cultural de Estados Unidos es innegable a estas alturas de la película. Entonces todo el mundo sabe ya la participación de Estados Unidos en la Guerra Mundial, todo el mundo sabe ya qué hicieron, cómo lo hicieron, no fue además un conflicto en sus tierras, pero obviamente no hablan de, ¿sabes? De la guerra, de sus guerras, hablan de la guerra en la que ellos participaron porque se metieron ahí, o Afganistán en algún Call of Duty, o... Entonces me parece muy complicado y me parece que por desgracia, obviamente por desgracia se pierden tantísimas historias y nos perdemos al final tanta cultura y tanta información también, ¿no? Porque al final si tenemos un juego sobre un conflicto que hubo, al final también todo esto me ha interesado mucho lo que ha dicho Elena antes sobre que le interesan los juegos que se acercan a la guerra civil como con esa actitud reparadora. Y me parece que podríamos aprender tanto a través de los videojuegos de reparaciones y de maneras de evocar un conflicto o de eso, de superarlo o de no sé, ¿no? De la sociología de ese país, de cómo ha acabado la cosa, que es que no la tenemos. Y yo estoy pensando ahora, por ejemplo, en qué videojuegos salen que traten de otros países y me estoy acordando de este juego que sale o que ha salido ya, que es que no me acuerdo ni de cómo se llama, entonces vamos muy mal, que es como de Papúa Nueva Guinea, que han hecho ahí como un poco de... que es también como del turismo de Papúa Nueva Guinea y es en plan de, vale, sí, muy bien, está bien también que me enseñes a través del videojuego los paisajes de Papúa Nueva Guinea que no conozco. Es que iba a decir que se llama Coa, pero ese no es. Sí, me estoy rayando también. O Coa o Coral. Sí, es algo o... con T. Pues yo creo o que no, es con o T. Chía. Ahora lo miro y O lo Chía. digo. Chía, Vale. Coa es otra cosa. Y el Chía en concreto es sobre Nueva Guinea, Nueva ¿verdad? Caledonia. Nueva Caledonia, eso. Yo inventándome cosas. Bueno, da igual. Esto se nota que no hacemos ningún tipo de research. Y me parece muy bonito, en plan de bien, me apetece, pues bien, das a conocer la cultura, ¿sabes? Desde el punto de vista local, ¿no? No la interpretación estadounidense de la cultura de Nueva Caledonia, pero, coño, no solo quiero ver paisajes o toques culturales, obviamente además muy mediados porque sean consumibles para todo el mundo, ¿no? Quiero ver también otras cosas que estén menos mediadas, ¿no? Que no sean para consumo de todos, que también este es el problema del videojuego, de lo que decías tú, Alex, de lúdico, producto de fácil consumición y sin mucha chapa, ¿no? Sin mucho texto.
Y obviamente eso es una problemática que me parece interesante mirarla desde el punto de vista de lo que estamos hablando. Nos hemos acercado desde un punto de vista desde el que no nos solemos acercar, que es las carencias que tiene para tratar estos temas porque la industria no lo permite. Porque al final es una industria que tiene que vender y esto no lo puede vender fácilmente. Ya. Uf, cuántas cosas sobre la mesa, en verdad. O sea, yo sí que es cierto que todo lo que ha dicho Alex me ha hecho pensar, porque claro, al final tiene razón en lo que dice, que el mercado es el mercado y que si intentas vender algo muy de nicho, que como bien dice Clara, no está a la altura de lo que se conoce en otros conflictos porque la cultura nos ha bombardeado con ellos desde sus inicios, como pueden ser las 2 guerras mundiales, ¿no? Desde la perspectiva de Estados Unidos. Ahí hay una barrera. Yo sí que considero que hay ciertos, o sea, que sí, que hay ciertos juegos, que los juegos que tienen como esta vocación de tratar otros temas, quizás no explícitamente, pero que estén de fondo, son más de nicho en el sentido de que creo que es para gente que se interesa verdaderamente en esos juegos. Sacábamos el concepto diversión y entretenimiento, ¿no? Que Clara, tú enseguida has dicho, ¿cómo se puede hacer divertido? Bueno, es que entretenido no siempre tiene que ser por divertido, o sea, que una historia te enganche, que una historia te haga querer seguir sabiendo de ella, no tienes que estar muriéndote de risa. O sea, creo que aquí las 3 hemos jugado juegos que nos han dejado hechas mierda y que nos han revuelto y que hemos dicho, me ha encantado, ¿sabes? Pero, claro, es que yo creo que también, o sea, a ver cómo lo digo, porque delante de Alex como que me da vergüenza decir esto desde mi perspectiva teórica, ¿no? Y de simplemente de periodista. Pero que para hablar de la guerra civil no tiene por qué estar la guerra civil en el centro. Y me voy a intentar explicar, claro. Uno de los juegos que a mí me resonó más en este tema y que también me hizo interesarme por esto es This War of Mine. Al final, This War of Mine habla de la supervivencia y del daño que un conflicto hace en la población civil, y va a decir puede hacer, no, hace en la población civil. Y sí que es cierto que This War of Mine tiene ahí una capita, porque al final es una capita, tú te puedes jugar el juego entero sin enterarte de esto y decir, bueno, venga, los recursos, me matan, tal, no sé qué. Pero tiene ahí una capita que está relacionada con el sitio de Sarajevo, que es donde una de las inspiraciones de los desarrolladores, que además tenían antepasados que habían estado en este conflicto y demás, y como que querían volcar ahí. Y al final es algo que, claro, que yo como que me agarro mogollón a eso y digo, hostia, qué guay que esto esté en un juego, porque además como te da esta perspectiva tan brutal de, mira, no, es que la guerra es esto, y luego dices, claro, es que bien, han querido hablar de una guerra en concreto, entonces aún me explota más la cabeza porque es como, claro, la guerra es esto. Y yo creo que, no sé, que pues eso, que me voy por las ramas, pero porque iba a decir que puede estar como telón de fondo, pero tampoco es eso, porque de hecho es en lo que fallaban los juegos que ya existían, porque lo ponían como telón de fondo. Si eliges un conflicto real como telón de fondo y luego en el juego pasan cosas que no tienen nada que ver con esa realidad en la que te estás inspirando, pues es, como decía Clara, donde surgen muchísimos problemas y donde pues va a venir la asociación de víctimas y de familiares y te va a decir, mira, eres gilipollas porque estás banalizando todo esto que sufrimos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es posible, y de hecho, hablando, me viene a la cabeza cuando has empezado a hablar del videojuego de la falsa Papúa Guinea, al final no era... Nueva Caledonia. Nueva Caledonia. Estaba pensando en el, para mí esperadísimo, pero no sé cuándo viene, Bemba, el juego este de cocina. ¿No ha salido ya? Yo creo que no. Yo creo que no, Ay, pero es que podría el otro haber día salido como que volvió a mi perfectamente, TL y me dio la sensación de que había salido y me acordé de Nivel Oculto porque llevamos dando la chapa con ese juego años. Un año. O sea, no Sí. Vosotros, yo creo que todos. O sea, yo conozco este juego desde hace... no, mira, fecha de lanzamiento por confirmar. O sea, espero que podamos verlo. Pero yo me interesé también por este juego porque... A ver luego cómo es, porque también hablar de él sin haberlo jugado, a ver si luego me voy a tener que tragar todo lo que he dicho. Pero que al menos lo están vendiendo como que a través de la relación de esta familia inmigrante en Canadá que viene de India y demás con la comida, como que eso también se conecta con ciertos temas de memoria, que supongo que será algo más íntimo de ellos y tal, pero también relacionados con que son una familia inmigrante
y con sus orígenes en un país distinto en el que vive, ¿no? En el que transcurre la historia. Y también, por ejemplo, me parece, ya nos movemos del concepto de memoria histórica, pero también me parece una manera de traer pues algo como pues la memoria íntima, la memoria personal a una experiencia que además pues eso, una experiencia jugable, tiene pinta de ser entretenido y que imagino que habrá personas que lo mismo con This War of Mine, ¿no? Se lo podrán jugar y reventarse todas las recetas y demás sin que ni la inmigración ni India ni tal les interese mucho y lo habrán jugado y ya está. Habrá otras jugadoras, sin embargo, que sí que se interesen por esa capita. El caso es ese, como que tenemos que llegar a una situación como de caballo de Troya, ¿no? Como el meme este del caballo de Troya, de oye, te voy a vender lo de la cocina y dentro viene aquí mi chapa sobre el tema de historia. Sí. Porque, y creo que al final es una cosa que nos toca hacer de alguna manera, hay que tener mucho ojo y es muy difícil, o sea, en el juego que estábamos desarrollando sobre la guerra civil era algo muy difícil de saber balancear y que a la vez estábamos forzados a tener que balancear, insisto, sobre todo teniendo en cuenta que tiene que ser un juego comercial y demás, ¿no? Entonces, por un lado, claro, si consigues hacerlo lo suficientemente comercial, es una vía para transmitir ese mensaje al máximo público posible. This War of Mine es un juego que yo creo que se puede decir que ha sido exitoso y que llega a mucha gente, ¿no? Entonces, conseguir venderlo de tal manera para que pueda ser popular a un nivel, evidentemente, no estamos hablando aquí de un AAA de Sony, pero conseguir hacerlo de una manera que sea mínimamente popular es interesante. Lo que pasa es que implica pues, hacer ciertos malabares y equilibrios para conseguir que la experiencia completa al final esté guay. Es lo que dices, Elena, de que, joder, qué putada, ¿no? Si lo pongo demasiado de frente, puede ser conflictivo porque puede no ser muy entretenido, o sí, o puede ser súper entretenido, pero a lo mejor es demasiado de nicho y a nivel de mercado tira para atrás. Pero si lo dejo un poco de lado, entonces ya no estoy haciéndole justicia al tema y entonces lo estoy desperdiciando. Es una putada. Por eso, yo creo que sin ser el mejor ejemplo, porque además que encima es una película que es de un director que ni siquiera es español, pero me gustaba el ejemplo del laberinto del fauno porque creo que al menos una parte, siendo una película que es de fantasía también en muchos aspectos y que a la vez, bueno, se puede debatir sobre qué papel juega ahí la fantasía, ¿no? Si es la visión de una niña de un conflicto tan horrible que tiene que imaginarse estas cosas fuera de lo que está pasando para justificar su vida. Pero bueno, más allá de eso, sí que me gustaba que en la peli sí que se representa una faceta de la guerra, ¿no? Como la opresión del bando fascista sobre el resto de la población y cómo el resto de la población tenía ese sentimiento de comunidad y de resistencia, ¿no? Pese a estar completamente derrotados y aplastados. Entonces, bueno, pues esa faceta, en un cóctel como en el que hay otras muchas ideas por ahí para intentar hacer la peli como más comercial, estaban. Entonces, bueno, pues oye, hemos conseguido hacer llegar esa parte de la narrativa. No está mal. No es una peli muy, muy, muy fidedigna históricamente, pero oye, que... Entonces es difícil, hay que hacer como ese balance, pero también hay que intentar no caer en lo que caen muchos videojuegos, que es precisamente esa banalización de los conflictos bélicos, como es los videojuegos de memoria histórica por excelencia que conocemos, que son pues lo que habéis dicho, ¿no? Los Call of Duty y demás, que son shooters bélicos, que al final lo que han conseguido es romantizar el conflicto, convertirlo en algo divertido, ¿no? Y eso es problemático, porque es como... Y así es como recordamos la guerra mundial, ¿no? Evidentemente se ha representado mucho más la guerra mundial porque es un tema súper universal y que como que tiene mucho morbo y llama un montón por el conflicto que fue. Entonces vamos a representarlo mucho y encima vamos a hacerlo de una forma romántica y banal y lúdica, que al final lo que nos lleva es a tener un recuerdo distorsionado sobre esa realidad, una vez más, sobre el papel de Estados Unidos en esa guerra, que en fin... súper oportunista, ¿no? Y que no refleja la realidad de cómo se ganó esa guerra, porque se dejan de lado muchos otros papeles que se jugaron ahí, y a la vez eso, como casi recordándolo como algo guay, como ¡ay, qué guay la guerra mundial! Como algo casi apetecible. Sí. Total. Yo en eso, fíjate que esto la verdad es que creo que no lo he hablado nunca. Espérate porque tengo otro juego y se me está olvidando el nombre, pero yo he jugado o jugué en su momento, hace ya bastante tiempo, sin plantearme mucho estos temas, la verdad, a Battlefield. Battlefield... ¿El 1? 1 y el 5. Los que no eran de rollo futurista. Sí, el 1 y el 5. El 1 es de la Primera Guerra Mundial y el 5 es de la Segunda Guerra Mundial. Claro.
Y a mí, por ejemplo, o sea, si tú me pones, yo qué sé, la gente obviamente hablamos de shooters porque estamos hablando de la mecánica principal del juego, etc, etc. Pero, por ejemplo, Battlefield a mí sí que me daba bastante ansiedad. O sea, al final es ludificar el horror y un conflicto bélico que es problemático de proxy. De base es problemático. Pero a la vez, por ejemplo, Battlefield creo que 5, y puede que esté metiendo la pata, tiene una introducción. Obviamente todo esto está sonando horrible, pero tiene una introducción jugable que es un poco tutorial, en la que también están todo el rato, o sea, están mandando todo el rato mensajes antibelicistas que aparecen en pantalla, y, o sea, de texto, pero el propio juego, la propia mecánica... Ah, no, Alex, si tú y yo jugamos a Battlefield, un inciso que me acaba de venir a la Sí, cabeza random una yo vez. lo conozco bien también. Sí, y mecánicamente también el juego te está dando a entender que la guerra es algo horrible. Y es un mensaje, volvemos a lo mismo, ¿no? Como muy Estados Unidos siendo salvadores del mundo de... Uf, la guerra es horrible, pero aquí estás jugando a la guerra, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi experiencia personal sí que me impacta mucho Battlefield, porque no es un juego nada dulcificado, no es... O sea, sientes los impactos, hay gritos, o sea, dentro de hacer un juego sobre un conflicto bélico y ludificar un conflicto bélico, que es que ya culturalmente es una cosa jodidísima, y más un conflicto bélico, que vuelvo a lo mismo, es que me siento vieja, pero es que no hace nada de esto. Creo que Battlefield, por ejemplo, a mí sí que me hizo sentir que eso no podía repetirse, que no podemos blanquear, que no era un juego. Por eso, por la crudeza, porque es un juego muy crudo, no gore, sino crudo, de qué horror absolutamente todo lo que estoy viendo en pantalla. Entonces, si me pones Call of Duty y Battlefield, digo, son dos mundos dentro de que los dos parten de la base problemática de ludificar lo que no debería ser ludificado, al menos no así a las pachas, ¿no? Sí. Lo puedes ludificar si detrás hay otro contexto de más información, porque obviamente tú no tienes información. Es la guerra de no sé qué, la batalla de Normandía, pero luego realmente tampoco sabes muy bien si una persona no tiene contexto, no sabe de historia, no sabe ni de dónde viene, ni qué pasó, ni cuánta gente murió, ni qué papel tomó nadie ahí, ni nada. Y no me refiero a información militar, me refiero a información histórica. Pero bueno, Sí. solamente quería decir eso, ¿no? Que dentro de lo mal que, por ejemplo, lo hace Call of Duty es obviamente propaganda militar y fascista, básicamente a este punto. Por ejemplo, yo creo que Battlefield sí que lo hacía mejor. Que una persona como yo pueda jugar a Battlefield y hacerlo tranquilamente, en el sentido de no me estoy comiendo paladas de propaganda. Y no sé si esto venía algo o he metido yo aquí mi chapa de Battlefield. Sí, no, de hecho, Vale. o sea, ya no solo porque no te metan por el gaznate paladas de propaganda, sino también tú has empezado interviniendo hablando de que la experiencia jugable era desagradable, al menos Sí. al principio. Claro, que como que ya te transmitía otra cosa ese juego. O sea, como Sí. que tú podías sentir de alguna manera ese horror de, vale, es que esto es Sí, hay horrible. gente gritando todo el rato en el suelo, o sea, es horrible. Sí, es de horrible. hecho, es la intro de la que hablabas, que es la de Battlefield 1. A ver, es que es complicado, porque no me he puesto a analizarla tanto desde ese punto de vista y también puede ser muy problemática, ¿no? Y como muy morbosa. Pero sí que Sí. tenía por lo menos este punto de que eras un soldado random, hiper vulnerable, y de hecho estabas ahí Sí, que para sale morir. el nombre del Claro. soldado y todo, que obviamente yo no sé, no me he informado, no sé cuánto de eso es invento, cuánto de eso es Sí. igual realmente han cogido un nombre de una lista, Sí. ¿sabes? Que también es un poco raro, Sí. porque obviamente los familiares de la persona siguen Sí. vivos, probablemente. Sí, Pero bueno, pero literalmente era eso, ¿no? Como que, a ver, tenía esa intención, ¿no? Digamos buena, o me gustaría pensar que buena, pero era eso, de ponerte en la piel de un soldado vulnerable, porque básicamente sí o sí, para avanzar, ibas a morir. De hecho, me acuerdo que yo lo jugué varias veces, esta intro, porque de hecho, bueno, hay Battlefield 1, más allá de estas cosas que no las he pensado lo suficiente, es un juego que me gustó bastante. Pero he jugado varias veces esa introducción y llegó un punto en el que era tan bueno jugando que aguantaba en esa intro con mi personaje muchísimo tiempo, y el juego no estaba hecho para eso, estaba hecho para que murieses, para decirte, mira, ha muerto esta persona, y te ponían de repente, la cámara se elevaba como al cielo y caía en otro personaje, ¿no? Como para intentar hacerte ver eso de
todos estas son personas, cuando luego ponían su nombre una vez que habían muerto, tú estás pues poniéndote un poco en ese rol y mira con qué facilidad perdieron la vida, ¿no? Pero claro, pues eso, fue gracioso porque a mí se me rompió porque yo estuve ahí como media hora aguantando y sobreviviendo y es como, no estaba diseñado para eso. Pero bueno, entiendo la buena intención. Sí, creo que incluso dentro de lo lúdico que puede ser eso, no divertido, pero lúdico, creo que es eso, ¿no? Hay como un mensaje que las personas que no sepan de memoria histórica o no sepan de historia o no se quieran enterar, les va a entrar. Sí. Entonces, Sí. aunque sea muy soft y problemático hasta cierto punto, Ya está ahí. casi que me conformo un poco con eso y no con Call of Duty, que es que Call of Duty es tergiversar la historia para que sea propaganda, que es que Sí. eso ya me parece lo peor. Sí, sí. No, a ver, tiene un punto de dentro de lo que cabe y de lo problemático que sea, un poco mejor por lo que hablábamos del caballo de Troya, ¿no? Como me compro este juego para jugar al online con mis colegas y estaría fumando un porro y matando gente y jaja, pero me hago la intro porque al final es como el tutorial del juego. De hecho, creo que es obligatorio. Tienes que O sea, claro, nada más empezar Sí. el juego, empieza. Tienes que jugar sí o sí a esa parte y te introduzco un poco el decir, oye, mira, a lo mejor estoy banalizando, lo hago de una forma cutre y no lo estoy haciendo bien, pero por lo menos te estoy haciendo ver que la guerra es esto, ¿no? Y el Call of Duty es como ir con el coleguita americano ahí en el tanque, ¡buah, tío, vamos a matar gente!, ¿sabes? Sí. Es otro enfoque muy diferente, ¿no? Es como mucho Sí. más gañán el de Call of Duty y está un poco mejor hecho en Battlefield en este sentido. Entonces, bueno, quería hablar brevemente sobre eso, ¿no? Sobre el problema de que los juegos bélicos tengan esta parte tan lúdica que haga que se pueda perder de vista el mensaje importante. Sobre esto se me ocurren pocos ejemplos. Me ha gustado que hayas hablado, Elena, de This War of Mine. Me parece un juego muy bueno, que es muy único y por eso es tan bueno, que trata el conflicto bélico desde otro punto de vista. Y uno que creo recordar que estaba bien es el Valiant Hearts, que es un juego que hizo Ubisoft, que iba sobre la Primera Guerra Mundial y era un juego que no era de acción, no era de disparos ni nada, era un juego, si no me equivoco, como de puzzles, ¿no? O típico de scroll lateral, un poco rollo limbo-like o algo así del estilo. Que bueno, pues que intentaba como empatizar con diferentes puntos de vista de gente que vivió ese conflicto. Entonces es un juego que es más valioso, ¿no? Por ese lado me parecía que es otro enfoque interesante, un enfoque un poquito más humanista de esto de los conflictos bélicos que no se trata tan bien. Sí, además, o sea, yo creo que Valiant Hearts es buen ejemplo, ¿no? De hecho, yo en algunos textos y demás también lo nombro, porque al final lo que hace este juego es pues mover el foco a lo que tú has dicho, a esas historias íntimas de esas personas humanas que se vieron en medio de eso y no tuvieron ninguna capacidad de elegir si querían vivirlo o no, que es también lo que pasa con This War of Mine, ¿no? En This War of Mine como que inciden mucho en cada personaje tiene un nombre, si alguien muere te ponen en tu puta cara fulanito ha muerto, que te quedas, es decir, que también es algo que también hacen en Frostpunk, ¿no? Que ponerle un nombre a la gente como para producir esa, bueno, digo yo porque no les he preguntado nunca, pero a mí me causan ese empujón a empatizar y yo creo que para mí es uno de los puntos también muy importantes en los juegos que me pueden interesar y los que no, que es eso, mover el foco a los civiles, o sea, mover el foco a las personas que vivieron ese conflicto. No estoy diciendo que haya que olvidar, obviamente, a las personas que lucharon en esos conflictos, pero que yo creo que hemos estado tradicionalmente, ¿no? O históricamente en la cultura tan acostumbradas al hablar de conflictos bélicos, en ver, pues eso, el soldado, el general, el que llevan al paredón, tal, que al final el bombardeo también de ciertos objetos pues hace que nos pasen un poco más desapercibidos, eso es así, o sea, yo creo que en el cine también se puede ver y de hecho el ejemplo del laberinto del fauno también creo que es muy interesante porque centra la atención en una niña, o sea, al final como que también introduce otra mirada, ¿no? Que yo creo que al final es lo que nos hace falta y de hecho, o sea, yo pienso en el cine y sí, pues podemos tener, yo qué sé, Libertarias o Tierra y Libertad y demás, que son películas de conflicto, pero si pensamos en las películas españolas sobre la guerra civil, a pesar del hartazgo que dice la gente que tiene, pero que para mí siguen teniendo espacio, que más han
llamado la atención, que más han recaudado en taquilla y que más se han exportado, iba a decir, qué horror, es que no me funciona el cerebro, pero bueno, que más ha visto gente extranjera, que pueden ser La Trinchera Infinita y Mientras dure la guerra, aunque bueno, Mientras dure la guerra, firmado por Amenábar, pues estaba claro que iba a salir de España, ¿no? Pero yo que sé, por ejemplo, La Trinchera Infinita, que al final habla de un tío que está en un armario casi, ¿sabes? O sea, en un... Pero claro, de fondo está todo lo que está y no es simplemente un escenario, sino que eso influye en lo que están viviendo los personajes y en sus diálogos, en todo. Entonces yo creo que también es como... Yo creo que se está viviendo una evolución en toda la cultura, en el videojuego no más lenta, sino al final es pues lo que siempre se dice, ¿no? El medio joven, bla, 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 pero es verdad, al final todo tiene su tiempo. Y con los ejemplos que estamos trayendo, pues con This War of Mine, con Valiant Hearts y demás, yo creo que se puede ver esto. Sí, también son más de nicho indie y demás, pero que se va evolucionando a darle espacio a otro tipo de miradas, que también, pues, ¿qué os voy a decir? O sea, es que es esencial para que se puedan contar otro tipo de historias o las mismas historias desde otras perspectivas. Claro, yo pienso ahí en que al final Svetlana Alexievich tiene un Nobel, que puede ser como una cosa más de ahí, pero también tiene el Nobel, tampoco es una cosa que le den a un señor que ha vendido 5 libros. Me refiero que los libros de Svetlana Alexievich venden. Y, por ejemplo, yo siempre, y lo he mencionado en este podcast 8 veces, parece que solo me haya leído un libro en la vida y es La guerra no tiene rostro de mujer, que es un enfoque, el de Svetlana, muy humanista y muy documental, en el que ella literalmente es una... casi transcribe. Tiene sus momentos de, obviamente, está toda la voz de ella seleccionando y haciendo un collage de voces que al final es muy interesante, pero Svetlana Alexievich al final es una voz súper importante en la cultura y tenemos Voces de Chernobyl que sale de un libro de Svetlana Alexievich y es un enfoque mucho más humanista a más de lo que estamos hablando, ¿no? De Valiant Hearts, de La Trinchera Infinita, ¿no? De otras voces que nos han escuchado y que van más allá de la parafernalia militar o de es que Estados Unidos hizo no sé qué movimiento para entrar por Claro. ¿no? Hablar como de mapa de Europa y hablar un poco más de bueno la gente que lo ha poblado y que ha luchado en eso, que lo ha vivido. Sí, también estaba recordando el ejemplo de Bury Me My Love, no sé si sabes cuál es. Lo tenía yo ahora en la cabeza también. Sí, que, o sea, hay ejemplos que está guay, bueno, pues si alguien no lo conoce, Bury Me My Love cuenta la historia de una refugiada siria, ¿no? Y cómo se comunica por teléfono con su marido mientras intenta ir a Europa. Entonces, es otro punto de vista de un juego que se centra en esta parte humanista y que lo hace bastante guay. Veo también que hay uno que yo no conocía, pero que se llama We the Refugees. Entonces, se están haciendo cositas, pero eso, es... como que me gustaría encontrar ese sweet spot entre un juego que pueda como petarlo, entre comillas, y que por eso el mensaje llegue mucho más lejos y que a la vez respete un enfoque serio sobre estos temas. Claro. Y ya digo, quizá This War of Mine es de los mejores ejemplos para eso y está muy bien. Sí, yo creo que es bastante redondo. Y también, antes escuchándote, Alex, me venía a la mente que yo también entiendo totalmente que si se quiere presentar o mover un juego sobre la guerra civil, se tenga que armar mogollón el discurso, porque al final es un tema, bueno, iba a decir que está cercano, que Clara lo ha dicho una que otra vez, pero bueno, cercano, 90 años, ¿sabes? Que esto es como algo que dices, hostia, no hay supervivientes porque han muerto y estas cosas, pero bueno... Pero claro, es que al final es lo que es, o sea, y todas sabemos chascarrillos que se dicen y se repiten, del contenido de meter esto en obras culturales y que hartazgo y que si subvenciones y que si clichés y bla, 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 hablando más de dentro de España, pero también puedo entender que de cara a vender eso, al final armes el discurso ahí porque es como, bueno, es que si no me lo van a tirar para atrás, ¿no? Y de hecho pienso en el videojuego de 13 rosas, del que escribí también en A Night, de Casilda de Zulueta, que es el que yo considero el primer juego que habla sobre memoria cultural de la guerra civil, y Casilda es totalmente explícita. Si tú estás explorando una casa y tal, se puede jugar la demo todavía, o sea, solo. Estás explorando una casa y demás, pero es como muy al grano, ¿sabes? Muy, pues los textos son muy... También hay obras culturales y tal que salpican el juego, que puedes escarbar más o no ahí, pero es muy... Esto es lo que es.
Que bueno, que antes del de Casilda también hubo el revuelo este con Rojo, el que hizo el chaval este del piso, del megafacha y demás. Pero bueno, es que al final también es que iba a decir que el público, que hay que educar al público, pero eso me parece como súper elitista, o sea, no es lo que quiero decir. Pero yo que sé que también pues nos tenemos que acostumbrar a que estas cosas estén encima de la mesa, que sean una opción, que yo creo que eso pues da pie a darle otras vueltas al asunto. Pero estoy de acuerdo, hay que educar a la industria. O sea, Bueno, sí, a la industria, ¿no? Como desde que luego. hay caballitos de Troya por ahí y al final la industria, que es capitalismo, todo lo absorbe. Entonces, si va absorbiendo estos juegos, ¿no? Como This War of Mine, que al final han sido pepinazos, ¿no? Al final, yo qué sé, si todo lo absorbe, pues lo bonito y lo ideal sería que absorbiera también todas estas experiencias indie, pues lo que estaba diciendo antes Alex sobre pues incluso conflictos actuales. Es que al final, por ejemplo, me parece flipante que haya juegos sobre refugiados sirios y yo no me haya enterado, ¿sabes? Que al final también son un medio para contar historias y habrá gente que quiera contar su historia. Sí. Entonces, pues eso. De hecho, está también el de Lila y la sombra de la guerra, que es un juego, además está gratis para móvil, o sea, no hay ningún problema en acceder a él, pero es un juego muy cortito y es simplemente, o sea, tú corres, o sea, creo que es, no sé si eres Lila o eres su padre, ahora estoy quedando fatal porque no recuerdo, pero uno va detrás de otro, pero ese, por ejemplo, tiene un trasfondo documental muy tocho de, creo que es la guerra de Libia y como ahora la esté cagando, pues tal, porque yo creo que no es Siria. Yo creo que es Libia. Y es algo que está ahí también, que también lo hizo un refugiado que lo había vivido y quería contar la historia. De hecho, como que hay fotos reales que reproducen el juego y cosas así, que también fue como una manera de, pues sí, de querer introducir en otro medio su historia, ¿no? Además de manera, bueno, iba a decir barata, no barata porque nunca es barato, pero como que no debía de tener muchos recursos y tal. O sea, que ejemplitos hay. Pero eso es que se amplifiquen más estas experiencias. Sí. Yo lo último que añadiría sobre esto, otra vez un poco desde el enfoque de desarrollador, es que hay que intentar que esté ahí, pero esconderlo un poco y ya está. Como utilizar términos, hablar del juego en unos términos en los que te puedan entender, que no se note tanto que estás peleando por el nicho y por algo tan específico y que es algo como muy local, porque a nivel de dinero no les va a sonar tan bien. Pero simplemente hablas, oye, quiero hablar sobre la guerra civil, por ejemplo, en el Project Red Witch, es el que estábamos haciendo, también queríamos hablar sobre el conflicto familiar en un contexto de guerra civil en el que tu familia tiene puntos de vista conflictivos, ¿no? Entonces es algo como que depende cómo lo vendas, es más fácil de, oye, quiero hablar sobre las relaciones familiares en momentos de guerra. Y a la vez con todo un gameplay que tenga que ver con Immersive Sim y con ciertas movidas que están guays. Y luego ya lo que le metes dentro, pues ya se lo metes tú lo que te dé la gana, ¿no? Que al final la narrativa, pues no es lo que más van a mirar con lupa en el pitch. Claro. Van a mirar más, pues, jugabilidad, público, temática, ambientación, tal. Y al final, que está ambientado en España, yo, según mi experiencia, que es muy limitada, insisto, igual ahora mismo hay otros publishers en otros mercados que decirles abiertamente, este juego está ambientado en España, olé, te van a decir, guau, jamón serrano, ¿sabes? Y te van a dar mazo pasta. No sé si va a ser así. Pero en mi experiencia es como, no digas que está ambientado en España. Ambiéntalo en España, que sea súper ultra evidente que está ambientado en España, pero no lo digas en el pitch, porque si le va a echar más para atrás, tú da igual, tú utiliza todos tus assets y tus referencias y tal que sean 1-1 España, que les va a dar igual, porque ellos van a ver, bueno, ambientación de pueblo europeo de no sé qué, y le va a parecer guay y ya está. O sea, quiere decir, la gente no tenga ni puta idea de yo qué sé, de arte español ni nada, verá Blasphemous y dirá, pues qué fantasía más original, pero no saben. Claro. No saben que las referencias están cogidas de ahí, les da igual porque al final simplemente les parece bonito, interesante y ya está. Entonces, claro, si te va a cerrar puertas, hazlo igual y no lo digas y ya está. ¿No? Es como un poco la sensación. Pues sí. De hecho, en This War of Mine ocurre. O sea, ellos no te dicen, estás en el sitio de Sarajevo, sobrevive. Te dicen, bueno, ahora no me acuerdo cómo se llama la ciudad, Pogorovia o algo así, ¿no? Estás aquí en el país de no sé qué, no sé cuántos y es como ultra obvio. Y ellos en entrevistas lo han contado con cierta elegancia, yo creo, sin meterse mucho ahí.
pero no, o sea, no es explícito, que me imagino que también pues tiene que ver con todo lo que tú comentas, con poder colar más el juego. Por cierto, Fe de Ratas, Lila y la sombra de la guerra sobre la franja de Gaza, que me acaba de venir y me he sentido fatal. Ya está. Cierro. Yo he buscado e intentado apoyarte, pero no me salía nada. O sea, me salían tutoriales de pintarte los ojos de lila. O sea que... Y God of War. Lol. Bueno, es Pues L... eso, más ampliación, más ampliación. Ya, es L-I latina Y-L-A. Igual por eso, pero bueno, ya te lo pasaré. Pero sí, más ampliación, por retomar. Pues, dicho todo esto, al final hemos hablado más sobre todo, pues bueno, el tema memoria histórica y juegos sobre conflictos bélicos, que me parece igualmente interesante. Y podemos empezar a entrar en la parte de los jueguitos, que tenemos bastantes cosas que comentar. Y antes de hablar del puto Zelda, que, oye, que adelanto, que yo estoy muy contento, pero quiero decir, que es como lo que pasa Sí, siempre, no, estaba pensando, si yo vi tu foto todo happy con el Sí, Zelda. sí. Pero yo estoy contento, pero es como el tema mainstream de ahora y como que la gente tiene que estar un poco harta ya de hablar de lo mismo. Entonces vamos a empezar por ti, Elena, que has estado jugando un juegazo español. Un además, juegazo. ¿no? ¿Qué has estado jugando? Sí. Lo último que terminé fue The Red Strings Club, que lo tenía ultra pendiente. De hecho, era tuyo el artículo de Terebi, ¿no, Clara? Sí. Vale, iba a decir, ahora la cago. Que ya ahí le eché el ojo, pero bueno, la vida. Me lo empecé hace unas semanas y la semana pasada ya me lo suelo hacer mucho. Empiezo un juego, digo, ya seguiré. Y cuando lo retomo mucho tiempo después ya me lo ventilo. Y en fin, le escribí un mensaje por Telegram a Jordi de Paco diciéndole qué mal me caes. Es como mi resumen. Bueno. Que no necesito contexto, además. O sea... Sí, no, quien lo ha jugado sabe, al final. Pero es que... O sea, yo creo que todavía no he tenido tiempo para asimilar todas las cosas que me contó este juego, porque al final era como... Iba a decir bombardeo, pero no en el sentido negativo, porque yo nunca lo sentí así. Pero es que, madre mía, habla de tantas cosas y de tantas cosas además que pueden remover a alguien que, a ver cómo lo expreso, que pues a personas que no queremos, o sea, o que siempre estamos más en los márgenes, bueno, personas que quieren dedicarse al arte, personas que quieren dedicarse a algo que no es mainstream, o ir por un camino no mainstream en la vida. Puto Jordi, es que lo hace muy bien, o sea, es como un montón de temas de los que a mí me encantaría hablar, pues eso, rollo caballito de Troya, ¿no? Hacer una obra maravillosa donde meter todos estos temas, pero a mí me quedaría un discurso, a mí sí que me quedaría propaganda, y de repente The Resistance Club te da en la cara con todas estas cosas, pero encima con una historia que las rodea. Obviamente esta es lo que yo saco del juego, ¿no? Con una historia que lo rodea espectacular, o sea, y que lo sacaron, o sea, bueno, no lo sacaron, pero que reutilizaron juegos de 3 jams, es que es como, señores, iba a decir stop, no, de Constructive, no stop, pero Dios, no, son muy buenos. Es que nos dejan en evidencia a los demás, ¿sabes? Que hacemos juegos de mierda, pero no, que es verdad, o sea, yo también recuerdo jugarlo y... Yo ya estaba en ese momento bastante metido en el panorama indie porque, de hecho, si no recuerdo mal, estaba activamente ya en nivel oculto. Porque, claro, de hecho, el juego que salió en el 2017 o por ahí, 2018. Hace un montón, sí. Y yo ya estaba desde 2016, o sea, quiero decir que ya estaba como muy, muy metido ahí. Y el caso es que ya estaba acostumbrado a que los indies me hicieran cosas, pero este también me tocó la fibra especialmente, y esto fue justo, además... Creo que poquísimo antes de conocer personalmente a Jordi, porque poco después aproveché la coyuntura, porque además yo en ese momento vivía en Valencia, él también, él sigue viviendo en Valencia. Aproveché la coyuntura primero para invitar al podcast de Nivel Oculto, que es uno de los primeros podcasts que hay en este programa, que lleva ya, no sé, 5 años, sobre narrativa, y vino Jordi. Y luego ya pues quedamos en persona y con todo el equipo ya pude decir como wow, o sea, qué privilegio jugar este juego, que me llegue de esta manera, y en ese momento, que no estaba tan acostumbrado a estas cosas, poder contactar con los desarrolladores y hablar sobre esto. Y es un juego que de hecho siempre he tenido ahí pendiente de rejugar,
porque sé que me impactó mucho y a la vez ha pasado tanto tiempo que todavía los matices se me escapan, ¿no? Hace mucho que lo jugué, sí que he rejugado varias cosas suyas, como Behind Every Great One, que es uno de mis favoritos, que me sigue dejando hecho mierda cada vez que lo juego. Y creo que es lo que dices, Elena, que son como muy elegantes, saben tratar muy bien estos temas y meterlos de una manera en los que te toquen y a la vez no sea muy obvio. Y es un juego muy guay. Ahora tenemos ganas de que salga Cosmic Will of Sisterhood, si no me equivoco, creo que es el nombre. Y de hecho hablé con él para que se viniesen por aquí cuando el juego salga, aunque van a estar hasta arriba de movidas, pero es súper guay, a tope con The Construct Team. Siempre que sacan algo, ahora que estaban antes de sacar el nuevo juego con esta etapa de hacer cositas pequeñas con Selkie Harbour, cada juego que sacan lo agarramos, lo jugamos y lo traemos. O sea que con el nuevo no será una excepción. Sí, es que creo que los juegos de The Construct Team son precisamente, nos hemos agarrado al concepto de caballo de Troya pero es que son todo el juego, o sea, el caballo, o sea, el caballo, no sé cómo decirlo, en plan, el caballo lleva purpurina, en plan de es claramente un caballo de Troya, pero es tan bueno que le tienen que abrir la puerta y dejarlo pasar, en plan de, bueno, ya está, ¿no? Un juego como en plan de utilizando la tecnología, los videojuegos, que hable de, además súper adelantado a su tiempo, porque total, yo en mi artículo iba por el tema de las IAs. Ya, que tío, yo me releí sí. y dije, joder, qué visionaria fui. Y luego Sí, dije, sí, el juego. En plan, No, yo juego. después de terminar el juego me leí tu artículo y dije, tío, la puta inteligencia artificial, el ChatGPT, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes, Jordi? O sea, sí, yo flipé. Sí. Y además es que es eso, es lo que dices tú, Elena, que al final son tantos los temas, porque al final es un juego de conversaciones. O sea, si hablábamos de lo mal que está ludificar la guerra, lo bonito que hace Red Strings Club, o lo bonito que hacen muchos de los juegos de The Construct Team es ludificar cosas que de por sí no son lúdicas, o sea, son entretenidísimas, a todas aquí nos gusta charlar más que un tonto un lápiz, pero ludificar conversaciones y conversaciones con personajes tremendamente distintos, o sea, los contrapone con perspectivas muy diferentes de la vida, de lo que quieren hacer, es al final como hablábamos también antes, ¿no? Es casi como un enfoque es un enfoque tremendamente humanista, pero a la vez nada, no sé cómo decirlo, como nada ni por un extremo cínico, ni por otro extremo completamente ilusorio de, bueno, todo es maravilloso, ¿no? Entonces tiene ahí como ese tipo de... Está siempre como en una tensión muy interesante, aparte del imaginario, la música de Paula, el arte... Es como, es como un todo... Un todo, sí. Que no solamente es intelectualmente muy interesante, sino que también tiene unos personajes absurdamente bien escritos y absurdamente bien representados. Es como, bueno, pues me lo como todo, ¿no? El caballo que entre. O sea, sí. Es que ni lo dudas. Y te mete ahí unos temas que al final es eso, ¿no? Te deja incluso... Los juegos de constructiva me han dejado mal, como el de Behind Every Great One, pero a la vez siempre siento que estoy sacando muchas cosas del juego, ¿no? Como muchas ideas. Son juegos de ideas y de ir a alguien y contarle esa idea como si fuera tuya y realmente no es tuya, es de The Construct Team, pero te la quedas. Totalmente. Y de hecho, una de las cosas que hace muy bien Red String Club me viene bien como para enlazar con el siguiente juego del que vamos a hablar, porque precisamente es muy interesante cómo reutilizan cosas que ya habían hecho, ¿no? Para crear un juego nuevo y a la vez que claramente sea nuevo y a la vez que eso no impida que brille por otros motivos, ¿no? Total. Y esto quería que fuese como mi punto de partida para hablar de Zelda Tears of the Kingdom, porque precisamente hay dos cosas que en esta casa se han dicho mucho. La primera es que yo no soy fan de las secuelas. Eso lo hemos comentado por activo y por pasiva. Es verdad. De hecho, no las soporto... Bueno, no es que no las soporte, es mentira. O sea, es que me gusta llevarlo todo a la hipérbole. O sea, claro que me gusta, sí me gustan todos los juegos. Pero sí que es verdad como que siempre frunzo un poco el ceño cada vez que juego una secuela por el tema de... Joder, es que lo increíble que fue la primera vez que se creó algo como esto y lo recibí
como algo completamente nuevo y me impactó de una manera que no podía hacerse, y ahora de repente me haces una segunda parte y vale, sí, pero para mí parte del efecto se ha marchado, en mi caso personal, ¿eh? Hay gente que defiende que en el caso de los videojuegos, pues las segundas partes siempre sirven para mejorar lo que ya había. Yo ya digo, a nivel personal prefiero la primera parte imperfecta, pero nueva, que la segunda parte continuista, aunque mejore cosas. Y también creo que precisamente Tears of the Kingdom, y bueno, Majora's Mask, que lo estuve jugando antes de que saliese Tears of the Kingdom, que al final, pues, quien no lo sepa, creo que es bastante conocido, que era una inicial expansión de Ocarina of Time ya en su época, y luego al final, pues como, oye, vamos a reconvertirlo en un juego nuevo y se desarrolló en un año, que es una locura. Creo que esos dos ejemplos me han hecho ver que en realidad no es que no me gustan las secuelas, sino que me gustan más de cierto enfoque. Y creo que Tears of the Kingdom tiene eso. ¿El juego nuclearmente es prácticamente el mismo? Sí. De hecho es que sorprende que tú ves, he estado viendo porque me entretiene, ¿no? Gameplays del Breath of the Wild otra vez y digo, es que es igual en partes, insisto, en algunas partes es literalmente el mismo juego. O sea, tú un gameplay de un señor dando un paseo por un prado verde, levantando una roca, encontrándose un colojo, como se llama, hablando con él, no sé qué, es uno a uno exactamente el mismo juego. Es indistinguible, ¿no? Entonces, evidentemente, toda la base está ahí, pero claro, ¿qué iba a hacer Nintendo? Es como, vamos a hacer un juego tan continuista, pero realmente vamos a meterle cosas que lo hagan rupturista con el anterior y creo que me queda mucho por jugar, pero por las primeras horas sí que se hace y se hace como de la forma en la que creo que tendría que hacerse, que es el juego es el mismo, pero la forma de relacionarte con él te doy como herramientas que te hacen llegar mucho más lejos, a saltar mucho más alto, ¿no? Es como... esa es una forma que me interesa hacer una secuela, porque muchas secuelas pecan de, pues te voy a coger el mismo juego, pero te voy a cambiar de ambientación y voy a gastar muchos recursos en meterle gráficos nuevos, en meterle como escenas de acción muy locas, pero lo que es el core de la experiencia es la misma, en el sentido mucho más literal, o sea, se parece mucho más, pese a todo, el core del gameplay de The Last of Us 1 a The Last of Us Parte 2 se parece muchísimo más cómo es jugar al juego, porque es más 1-1, o al menos Clara me está poniendo caras, esto no lo veis la gente, pero yo sí que lo pienso, que es un juego que a nivel dinámico, en cuanto a las dinámicas de juego, luego a nivel narrativo llega a otros niveles, pero a nivel puramente de dinámicas de juego es el mismo tipo de sigilo, el mismo tipo de acción, el mismo tipo de armas. Luego, vale, sí, pues las personalizo, las reparo, que creo que ya más o menos estaba en el anterior, el mismo tipo de sigilo, el mismo tipo de enemigos zombies, o todo llevado un puntito más allá, pero siendo literalmente lo mismo. ¿Qué es lo que hace Breath of the Wild y Tears of the Kingdom? Voy a meterte cosas que cambien el lenguaje completamente de este juego, ¿no? Por ejemplo, uno de los poderes que para mí es de los más significativos, aunque ya me has adelantado antes, Clara, que tú sobre todo te quedas con uno, pero, coño, el poder este de la filtración, creo que se llama, no sé cómo es. El de... Ese. Subir para arriba. El de subir para arriba. Ese poder es como una declaración de intenciones, ¿no? Me recuerda a un juego indie que se llama Minit, que bueno, que al final es diseño de videojuegos 101, ¿no? Que es el hecho de, en Minit tienes 60 segundos para jugar y cada vez que pasan los 60 segundos, pues mueres y lo que puedas hacer en ese tiempo, guay, pero se acabó, ¿no? ¿Qué pasa? Que llega un punto en Minit en el que consigues unas botas que te hacen andar más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que llegas el doble de lejos, ¿no? Y entonces puedes explorar zonas que antes nunca habías podido. Y creo que es un poco los poderes que al final es lo que nuclearmente hace que Tears of the Kingdom sea tan diferente, entre comillas, o se sienta diferente respecto al original, es que no se trata de te cambio el entorno, te pongo mejores gráficos y las dinámicas son casi las mismas, sino que te cambio la forma de relacionarte con el mundo, te cambio las dinámicas de juego y eso es lo que hace que se sienta tan distinto. Y esa mecánica en concreto, la de poder atravesar el techo y subirte una montaña que antes habrías tardado 3 horas escalándola por la pared, ahora lo puedes hacer en un minuto. Y no solo pasa con ese poder, sino con las atalayas, que ahora son como catapultas, ¿no? Que te lanzan por los aires. Es como una declaración de intenciones de, estás en el mismo sitio, pero tu forma de navegarlo ahora es completamente diferente y vas a llegar a sitios a los que antes nunca habías llegado. Aparte de, evidentemente, pues tener todo el mundo, que tampoco es tan grande, pero la zona celeste, ¿no? Las islas flotantes y la zona subterránea. Pero bueno, ese es uno de los temas que me interesan respecto a Tears of the Kingdom, que es cómo es, en parte, el juego más continuista del mundo y a la vez, para mí, se siente muy diferente y es un ejemplo de cómo creo que deberían hacerse estas cosas desde mi punto de vista. Vale, a ver. Bueno, que contraataca. Me va a hacer el parry. Doy aquí
A ver, yo aquí doy fe de mente cambiante, no sé cómo decirlo, me refiero. Yo estoy dispuesta a revisarme todo el rato. Yo no sé si esto lo hablamos la semana pasada, no, en el podcast pasado. Yo creo que algo adelantamos. Yo fui a Night Games diciendo que Darkest Dungeon 2 era el mejor juego que salía la semana pasada. Bueno, movidas. Yo iba buscando guerra porque no me ilusionaba. Me hacía ilusión desde el punto de vista de que me gustó Breath of the Wild y que al final es un mundo al que me gustaba volver, ¿no? Pero esto de que me fueran a vender otro juego que es básicamente el mismo juego 2. Este sí que sí, por cojones. Siempre decimos, este es el mismo juego 2. Este es el mismo juego 2. Y esto estoy hablando de la Clara de hace una semana que sigue viva dentro de mí, pero de otra manera, ¿no? A mí esto me cabreaba muchísimo. Yo decía, no puede ser. Me acuerdo que no sé si vi algún vídeo el día de lanzamiento, así muy poquito, porque no pude tenerlo el día de lanzamiento, y yo cuando escuché la música de la posta, hay como postas como en el camino, y tiene una musiquita muy, muy particular que en el primer juego pues te hartas de escucharla porque además está en repeat. Yo cuando la escuché como que me hizo un trigger ahí que dije, no puede ser que no hayan ni cambiado la música de la posta. Bueno, yo estaba realmente muy cabreada. Estaba con el discurso de, bueno, esto es como en el capítulo de Los Simpson en el que vende la Stacy Malibu con un sombrerito nuevo. Lo estaba ese pensando. Discurso. Total. Y además en un capítulo de Breakfast lo comentaste que estabas súper cabreada, que empezaron a hablar del hype por el juego. Yo creo que era esa misma semana. Bueno, no, porque esa semana no hubo programa. Hace tiempo, y estabas tú en el chat. Stacy Malibu con sombrero. Stacy Malibu. Y yo, mírala. A ver, esencialmente lo siento, pero quien diga que eso no es así está negándose a sí mismo y negando la realidad. Es Stacy Malibu con el sombrero nuevo. Vale. Eso era la Clara que pero no ¿cómo había de guapo jugado está el sombrero? Claro. Ahí va. Me has quitado... Perdón. Le ha jodido aquí la... Me ha jodido el girito. La frase de chula. Pero tengo más. Es eso, ¿no? O sea, ahora la Clara que ha jugado al juego dice, joder, vale. La cosa es en que ahora no me imagino a la Stacy Malibu sin el sombrero. En el sentido de, si yo a Elena, que creo que se lo dije este fin de semana, le tengo que decir, juega este juego, no le voy a decir empieza por el Breath of the Wild. Nah. Breath of the Wild ha prescrito. Y eso es lo que creo. Yo no he escuchado a nadie decirlo y no creo que yo sea aquí una indie y una moderna ni nada de eso. Pero me da la sensación de que este juego es lo que no debería haber sido, porque Breath of the Wild no debería haber sido nada. Fue un pepinazo y el mejor juego de la historia hasta que ha salido este. Pero la gente que dijo Breath of the Wild el mejor juego de la historia y este el mejor juego de la historia, a esa gente quiero yo escucharla, compararlos y decir, vale, ¿cuál de los dos? Si me tengo que quedar con uno. Y yo estoy segura de que sería Tears of the Kingdom. Me refiero, creo que es Breath of the Wild más, mejor, Plus. con más brillitos. Breath of the Wild Plus. Tiene todo lo bueno que tenía Breath of the Wild, con 2 zonas más, sin ser abrumador por ello, con mejores poderes, en mi opinión, con un tono... A ver, el tono de Breath of the Wild era guay, pero me gusta más me gusta todo más. Entonces, ahí está la cosa, ¿no? Al final, puñeteros de Nintendo nos han hecho comprar 2 juegos iguales y el bueno es el segundo, ¿no? En plan de, esperad, sacamos este, buenísimo, ¿no? Pues ahora este que es mejor, ¿no? Y al final hemos comprado 2 juegos iguales y el bueno no era el primero, era el segundo. O sea, me da la sensación, y ojalá esto se siga hablando, ¿no? Igual juego y me como las palabras, pero yo no jugaría Breath of the Wild, nunca más. Jugaría Tears of the Kingdom. Sí. Y me parece un poco... Eso me parece trambólico de alguna manera. En plan de... No sé por qué. Me raya algo la cabeza ahí. En plan de... Me parece bastante superior Tears of the Kingdom. Bastante. Sí. Y a la vez tiene algo interesante para quien sí que ha jugado Breath of the Wild, que es la sensación que me genera a mí, de que me recuerda de alguna forma lo bueno que era Breath of the Wild, ¿sabes? Porque es Breath of the Wild. Claro. Pero por eso. Pero me parece guay en ese sentido de...
Insisto, todo lo nuevo para mí justifica mucho más que es mucho mejor juego 2 que la mayoría de juegos 2 o como se diga, ¿no? Como de el mismo juego 2 veces, ¿no? Este es la buena forma de hacer eso para mí. Sí. Porque cambia lo menos vistoso, entre comillas, aparentemente no parece que cambie y a la vez es completamente diferente. Pero que a la vez las partes que sí que son iguales es como una reivindicación de joder, qué bien lo hicimos para que te lo ponga otra vez igual y siga siendo la hostia. Porque insisto, Ya. hay muchas cosas a las que se juegan que si no usas los poderes puntualmente por lo que sea y haces esta, es que es el mismo juego exactamente. Y es un juego, ojo, un juego enorme al que todo el mundo dedicamos muchísimas horas. Yo me quedé cerca, no sé si de las 200, pero vamos, que 150 sí que le eché. Y encima yo, que tengo muy buena memoria para las cosas, en el sentido de que cuando quemo un juego lo quemo y lo quemo de verdad, y luego volver a él me cuesta mucho, que hayan conseguido que un juego que he jugado tanto lo vuelva a jugar, vuelva a hacer cosas que son tan idénticas y a la vez siga diciendo, joder, qué puto juegazo, por gilipolleces como lo mejor que se ha hecho nunca en los videojuegos, que es el hecho de ir corriendo con el escudo y poder hacer snowboard con el escudo por los prados verdes, y que diga otra vez, ¡buah, qué guapo está esto! O sea, es lo que digo, ¿es mejor? Sí. ¿Sobreescribe el anterior? Sí. Y a la vez nos recuerda por qué fue tan puto bueno el anterior, también. Pero me da rabia haberme comprado, haber jugado a Breath of the Wild. Me da envidia Elena, que no ha jugado a Breath of the Wild, o Juan Salas, no ha jugado a Breath of the Wild. Juan ha jugado un Ya. poco a Breath of the Wild, por cierto, que siempre Y dices Juan que habrá no visto y se siente vídeos. heridito. Lo jugó, lo empezó a jugar, creo. No lo ha quemado. Es que, me refiero, la mayor parte de las personas han jugado más de 100 horas a Breath of the Wild. Me Ya. refiero que saben cada cima de la montaña, saben qué hay detrás, saben cuáles son los personajes, saben quién está en cada maldita posta, saben dónde están los Colocs. Pero es que precisamente eso, Clara, creo que es parte también de la gracia que pasa lo mismo con Resident Evil 4 y Resident Evil 4 Remake. Que en teoría sabes lo que hay y crees que sabes lo que vas a encontrar, pero es que muchas veces no, te encuentras otras cosas y juegan con esa expectativa de que es tan 1-1 que precisamente por esperar dónde va a estar todo, de repente no. Por ejemplo, ¿cómo se llama la aldea esta, Seika, o cómo se llame? El pueblo, no sé si es Kakariko o algo así. Kakariko. Vale, Sí. es que es un nombre tan raro, Kakariko, que digo, me lo estoy inventando, pero no me lo he inventado. Bueno, pues Kakariko es como, vale, voy a llegar a este lugar en el que ya he estado, me lo conozco arriba abajo, pero, no voy a decir el que tampoco es ningún spoiler, ha pasado algo y ahora hay otras cosas, ¿no? O a lo mejor tú no has ido todavía y cuando vayas pues lo verás. No he ido. Vale, pues mejor, así no he dicho nada y nadie puede spoilearse, pero creo que el ser tan idéntico, que es lo que pasa con los remakes y los buenos remakes que hace Capcom, que viva Capcom, va un poco por ahí, por decir, vamos a jugar con el hecho de que crees que ya lo conoces todo 1-1 para que veas que no, ¿sabes? Que hemos cambiado muchas cosas. Pero que no es un remake. Claro. Sí, Que te entiendo, te estoy viendo. Veo por dónde vas y entiendo la premisa y me has hecho dudar. Pero es que no es un remake. Es otro juego por el que porque hemos pagado 70 cucas. y vale más ¿Sabes? las Y es 70 un cucas juego que el de 90% de las secuelas que Nintendo, hay. que es gigante, me refiero. Que es que yo sí que echo de menos, yo sí que le pedí al juego que cambiara aunque sea la música de la posta, que es que no es una cosa de Dios mío, claro, te estás volviendo loca con las peticiones. No, quiero que se sienta igual, pero sin ser exactamente lo mismo. O sea, yo antes sí que estaba andando por el Prado y digo, un poco otra vez. ¿Sabes? A mí sí que me dan esas como... A mí sí que me han dado un par de... Y vuelvo a lo mismo. Pienso que es mucho mejor juego y ojalá no haber jugado a Breath of the Wild. Pero sí que me dan como momentos de... Si es que ya sé lo que va a haber. Hay un color. Sí. ¿Para qué voy a hacer eso? Sí que va a haber un color. O no lo sé. O el santuario. Puzzles. Bueno. O sea, es como que ya... Y mira que Breath of the Wild llega un momento que para mí se agota el misterio. O sea, es un juego en el que ver el mundo es muy bonito, pero es un mundo que... Me refiero que hay Colocs, Bokoblins, santuarios y 4 bestias divinas. A mí se me agotó el misterio de Breath of the Wild y me da miedo y me da la sensación, tengo la certeza de que se me va a agotar Tears of the Kingdom, más aún porque he jugado a Breath of the Wild. Sí. ¿Sabes? Y el problema es que estoy muy sola en esto. No. Porque hay gente que se la ha metido en vena, o sea, hay alguien de mi TL que no voy a revelar su identidad por si acaso no quiere que sea revelada, pero ya se la ha acabado. Sí, yo también los he visto. Y yo estoy muy sola en esta cosa de... Es que a mí se me agota. Y bueno, otros temitas, ¿no? Pero de eso ya hablaremos otro día. Como por ejemplo que no, lo de construir a mí me parece bastante malo. Y eso que Ultramano, el poder este de Ultramano es
básicamente romper el juego por 8 partes. Pero yo no puedo construir, los botones son un Cristo. Pero bueno, eso son críticas personales. Juan, venga, hasta luego. Alex, no, son malísimos. Yo tengo autodiagnosticada, porque no sé cuál es la izquierda y la derecha, dispraxia, y es que no puedo girar las cosas. Mantén R, dale aquí. ¿Qué? A ver, es un lío. No quiero intentar pretender que mi experiencia sea como la buena y la que debe ser tomada de referencia, porque evidentemente no lo es. Pero yo cojo las cosas y las pongo, le doy vuelta, las coloco, vamos, en el ángulo en el que yo quiero, lo controlo con una agilidad que te cagas y a la vez... No puc. Conozco gente que no ha jugado prácticamente a ningún videojuego a quien le he puesto este juego y lo ha acabado pillando y le ha molado un montón. Entonces... Pues yo te dije en una entrevista que me parece un juego ultra inaccesible. Breath of the Wild, si yo no lo tocaba durante meses, volver era un Cristo. Pues pero un a mí me ha flipado eso. Sorprendentemente cómo es un juego que puede funcionarle a alguien que no haya jugado prácticamente de videojuegos. Esto hablo concretamente en el caso de mi pareja, que tiene una Switch, pero no ha jugado, o sea, bueno, ha jugado cosas, yo que sé, Inside, Limbo, que va a tope, Animal Crossing, tal, pero ha jugado 10 juegos en la consola, pero, por ejemplo, tiene todavía este problema de no controla la espacialidad en tercera persona con mover las cámaras, ¿no? Que es algo que le pasa a alguien que no ha jugado a videojuegos. Le pasa, ¿no? Que, joder, menudo Cristo. A veces lo abandonas solo porque controlar la cámara es tan Cristo que te agobias, te aburres y lo dejas. Y sin embargo, se lo jugó ella y tal. Y en ese proceso, aparte de que le flipó hasta el punto de que se lo compró 70 cucas para una persona que no juega a videojuegos o al nivel al que estamos acostumbrados aquí a jugar. Y por otro lado, al principio era un Cristo, no sabía mover la cámara. El otro día le vi haciendo un puzzle, el que has descrito tú antes de la contracorriente, que había que pegar 2 palas para que remase. Lo hizo de esa forma, que también hablábamos sobre cómo puede ser que a lo mejor no lo se pille y tal. Y lo controlaba de una manera, construía con una velocidad que me quedé flipado. Y por eso para mí eso es como otro punto de decir, menudo puto juego. Yo no te puedo decir otra cosa, yo no puedo. O sea, es tu palabra contra la mía. Yo, por ejemplo, no puedo. Pero tú hablas de controles. Claro. Sí, me parece un juego con unos controles, ya el primero, bastante antiintuitivos. Y, por ejemplo, tienes un poder que tú puedes construir y puedes coger cosas en el aire y girarlas. Pero para girarlas tú tienes que darle a la R y luego a la cruceta. Con la cruceta tienes el axis vertical y horizontal, pero si quieres moverlo así tienes que darle a 2 crucetas a la vez y coger el mando de maneras rarísimas para hacerlo. O sea, me parece obvio que el diseño, no lo sé, que eso podrían haberlo pensado de otra manera, pero tampoco me quiero meter con eso. ¿Estamos hablando del mismo juego 2 o no? ¿Sabes? Creo que eso, como vamos a seguir jugando durante 200 horas más, probablemente lo podemos traer el programa que viene más pensado, o sea, ya como meternos en los detalles también para no aburrir a Elena. Bueno, no, yo os escucho. Que yo la espanto y tú la estás metiendo dentro. Es interesante. Me interesará que Elena lo juegue, a ver qué tal, ¿no? Como joder, qué presión. Que no ha jugado al original. Pero no sé, yo todavía me queda muchísimo juego. Es que es muy raro hablar de este juego ahora. Que a lo mejor yo que he jugado una cuarta parte, con suerte, una cuarta parte de todo lo que voy a jugar en el juego todavía. Pero Alex, eso es lo chulo que tenemos en este podcast, la verdad. Que la semana que viene otra vez, el mes que viene volveremos y yo diré, me como lo que dije. Y tú, como pasó, no me acuerdo con qué juego jugaste tú, que con el Deathloop. Me acuerdo que estuvimos ahí, que estuvo interesante también por eso, en plan de quien lo escuche, pues dice, hostia, ¿sabes? La primera review y la segunda ver un poco review. El proceso. Sí. Bueno, y con el Elden Ring, si me apuras, que también es un juego por el que pasamos por muchas etapas. O sea, sí, o sea, yo de primeras iba de culo con él. Y que de este se está hablando todo el mundo. Y que de Elden Ring se hablaba en todo momento. O sea, 3 años antes, 2 años antes, 1 año antes, un mes, una semana después. No sé. O sea, puede ser raro hablarlo desde esta perspectiva, pero también es parte de la experiencia, ¿no? O sea, tampoco se va a hablar solo cuando se termina algo. Obviamente se pueden compartir más cosas, pero ahora también tenéis un montón de cosas que contar y que pelear. Sí. Es gracioso. Sí, ¿no? Y que me parece muy valioso como es el punto de vista como del inicio. De hecho, ya he jugado más de lo que me gustaría como para hablar de primeras impresiones, ¿sabes? Ahora estoy como medias impresiones. Sí. De alguna manera, las primeras fueron para mí cojonudas, ¿eh? Incluso mejores que las de ahora. Porque ahora ya llega un punto... O sea, yo
te entiendo perfectamente, Clara, cuando dices lo de que se te agote y demás. Yo con Breath of the Wild también fue una montaña rusa. O sea, de hecho, cuando yo jugué a Breath of the Wild, esperaba un juego completamente diferente, que encima creo que es culpa del marketing de Nintendo, porque nos vendieron un juego completamente diferente. El tráiler que tienen épico a lo peli de Ghibli Princesa Mononoke no tiene nada que ver con luego que es un Death Stranding, entre comillas, como escondido, ¿no? De alguna manera. Entonces, me esperaba un juego, no me gustó mucho, estuve ahí como... Y además, según mi experiencia de haber jugado muchos Zeldas o que Wind Waker fuera uno de los juegos de mi infancia, como que me chocó mucho lo que era Breath of the Wild. Y de primera es como que no me gustó. Sí. O sea, no es que no me gustase, sino que me dejó un poco... No entendía, ¿no? Como el furor colectivo. Y fue como en segundas vueltas, ya incluso en terceras, porque la segunda vuelta como que fue... Ya me lo había pasado y no me había convencido, y fue como jugando a hacer cosas random que de repente encontré la gracia del juego y me gustó más. Y luego incluso volví con los DLCs y aún así encontré aún más cosas por las cuales el juego era especial. Que tiene que ver con que en realidad es un Immersive Sim, que es otro tema, como que da para hablarlo, ¿sabes? Pero no es un RPG, sí, es no un es juego que perdura en la cabeza, y eso quiere decir que es un juego muy bueno. Me refiero, es un juego al que te apetece volver de vez en cuando para pasear y hacer caldo de setas. Sí. En plan de... A mí me gustan estos Zeldas por eso, por la libertad. Una palabra ya muy mancillada, pero la libertad que te dan. Y a mí me parece que en este, es lo que estábamos hablando antes, y solo por hacer una nota, hay mucha más libertad, y me encantaría... No sé cómo lo podríamos hacer, yo me estoy metiendo en un berenjenal, pero me encantaría ver cómo la gente resuelve los puzzles. Por lo que tú estabas diciendo del puzzle de contracorriente, que yo lo que hice fue poner tablas encima del agua y hacer un puente sin pegarlo ni nada. Yo las puse seguidas y andé por encima del puente con la bola. O el que te estaba contando antes, que he hecho un puzzle que literalmente me he saltado el puzzle y he andado por encima del rail y a tomar por culo Santas Pascuas. O sea, es que me parece interesante cómo el juego realmente permite... Sobre todo Tears of the Kingdom. Breath of the Wild no me dejaba tanto hacer lo que me saliera de las narices. Permite que hagas un poco lo que quieras. ¿Quieres hacer eso? Pues hazlo. De hecho, los poderes no son... Los puzzles me parecen menos... Creo que son menos como claramente te quieren llevar por un sitio y tienes que usar eso sí o sí, si no, no puedes hacerlo. Creo que aquí es más libre. Sí. O sea, en Breath of the Wild ya pasaba, porque había muchos vídeos de gente haciendo como locuras con los puzzles de los santuarios y tal, pero... Lo que estoy de acuerdo es como que era como mucho más activamente ir en contra del juego, ¿no? Como que sentías de, mira, estoy yendo por el lado que no tiene nada que ver, ¿no? Y en como que hay mucha más ambigüedad en el buen sentido, de decir, oye, mira, haz lo que quieras, ¿no? Yo he visto muchos vídeos de la gente, un pavo que antes en un puzzle que era de este tipo, ¿no? Cogía un arma de hielo, pegaba un ataque al aire sobre una zona de agua, se congelaba un bloque de hielo y empezaba a usar bloques de hielo para subirse a unos a dónde, ¿sabes? Entonces, me encanta como que exista toda esa forma diversa de explorar el juego y de jugarlo cada uno a su manera. Entonces, no sé. Hablaremos de él. Para mí, la conclusión es esa, que esto es como hay que hacer las secuelas, pese a que sea tan igual, es tan diferente en el juego, en la forma de jugar. No en el entorno, no en los personajes, no en los enemigos, en cómo juegas al juego. Para mí es donde está la diferencia y por eso es una mejor vuelta de tuerca que te cambio el entorno pero juegas al juego de exactamente la misma manera. Que creo que es algo que en cierto modo es lo que lleva haciendo Nintendo toda su puta vida. O sea, quiero decir, Super Mario es Super Mario. Pero de repente le meto ingredientes, ¿no? Y de repente el Super Mario World es esto y de repente... Te meto Super Mario Odyssey y la gorra te transformas en cosas. Y en realidad es Super Mario, es que es el mismo juego. Siempre vas a saltar, siempre vas a hacer las mismas cosas. A ver, yo creo que yo también estoy un poco de vuelta con eso, ¿no? Porque creo que la guerra de los electrodomésticos y de las compañías. Creo que a Nintendo se le pasan muchas cosas que a nadie se le pasarían. Pero a la vez... Y entonces como que esto me parece como muy ejemplar, ¿no? Nos estamos comprando todos el mismo juego y está todo el mundo flipando con el mismo juego, ¿sabes? Que tienes, obviamente hay una genialidad ahí dentro. Sí. O sea, eso no lo puede hacer cualquiera tampoco y que le salga bien. Pero es eso, como que también estoy un poco revenida con esos temas, entonces... me sale natural la contra, pero... Yo creo que eso que comentas es algo que si alguien puede hacerlo es Nintendo. También te digo, O sea, si alguien puede hacer que alguien que meta 70 cucas, que decís vosotros, en pillarse un juego que parece que es bastante parecido al anterior, es Nintendo. No, al final no... Esto es mi perspectiva, por supuesto, pero para mí nunca son los mismos estándares con Nintendo.
concretamente. También hay otros nombres por ahí que podría citar, pero es que es Nintendo, ya tú sabes, claro. O sea, que esto lo hemos hablado alguna vez. Sí. Sí. Sí, pero, o sea... Sí, yo soy... pero... Soy bastante crítico en general con todo. Yo nunca me caso con ninguna compañía. Yo le he metido mucha caña a Nintendo con muchas cosas. Lo de, por ejemplo, Super Mario 3D All Stars Collection es un insulto y una vergüenza, que es que no hay por dónde cogerlo. O sea, que básicamente, no os lo digo por si alguien no lo sabe, pero bueno, que Super Mario 3D All Stars es hacer la Switch como un emulador de versiones anteriores del juego sin hacer ni siquiera un... Porque, por ejemplo, Metroid Prime Remaster es otra movida, ¿no? Pero... Lo del Super Mario 3D World Stars y encima el rollo este de solo se puede comprar durante un tiempo. O sea, Nintendo hace cosas que son de cárcel. Pero, manteniendo yo cierta postura crítica, creo que de verdad sí. No es verdad que solo porque sea Nintendo no nos quejemos. Creo que hay algo en Tears of the Kingdom que es tan bueno que te tienes que callar, entre comillas. Y, por ejemplo, Pokémon... Una mierda, chaval. Bueno... Más voy a hablar el siguiente podcast. Vale, pues el siguiente seguimos peleando. Pero, por ejemplo, que no se nos olvide que sin ser publicado por Nintendo, a Pokémon le cae de todo. Que luego venden igual, ¿eh? Luego venden lo que tienen que vender. Pero Pokémon, el caradurismo de Pokémon se señala y se ataca y la gente Claro, pero se es que enfada. luego venden igual, si es que es el problema. Sí. Si es que es el problema. Pero creo que... sí que es verdad que los estándares, lo que se critica de Pokémon es lo exageradamente criticable. Es que es un nivel exagerado, ¿sabes? Eso lo hace otra compañía y tiene que chapar, porque le hacen un boicot. Sí, pero es que aparte no es de Nintendo, que es que es el tema. Entonces... Pero es que es innegable, es innegable. O sea, yo creo que, y sobre todo aquí donde estamos en esta casa, es innegable que Nintendo es una mamarrachería. Que Tears of the Kingdom es una locura y es un caballo de Troya de la mamarrachería, a mí me lo parece. Pero es increíble. Sí. O sea, es un caballo de Troya increíble para vendernos el mismo juego 2. Y no me estoy creyendo yo aquí indie, me refiero, yo estoy dentro y me lo he comprado. Y lo voy a jugar y lo voy a comentar. Pero sí que, ya te digo, o sea, no sé, no es que quiera hacerlo con actitud crítica, es que me sale sola porque es un juego al que al Breath of the Wild ya le saqué pegas en su momento. Pero bueno, es que por si alguien me escucha y dice esta tía es subnormal, yo por ejemplo Red Dead Redemption 2 es uno de mis juegos favoritos de la historia y mucha gente dice Red Dead Redemption 2 está roto, en plan de es un juego, me acuerdo Víctor Chico Nuclear que lo ponía verde porque decía que no había ningún tipo de libertad, que tenías que ir a un punto marcado del mapa y tenías que pararte en ese punto. Me refiero, es un juego con muchas cosas criticables, que al final también hay algo ahí de lo que le entra a cada uno personalmente, pero que sí que veo más enajenación mental colectiva con Nintendo. Sí, no sé. Yo ya te digo que no es la primera vez que me meto en berenjenales por cosas así. A mí no me importa. Yo no defiendo a nadie. The Last of Us parte 2, salvo la parte narrativa, por lo general como videojuego me pareció insufrible en muchas cosas. Y cuando tengo que decirlo, digo, yo tenía el mayor hype del mundo y tal. No es que yo, por ejemplo, a nivel personal, si yo lo sintiese como tú lo sientes, Clara, yo soy de decirlo y a tope con ello, ¿eh? Sí, estoy segura. Ahora mismo te estoy llevando, estoy con el otro punto porque de verdad es que lo siento en mis adentros, ¿no? Entonces... Que sí, estoy segura, pero sí lo interesante también es por tener supuesto. estas conversaciones, ¿no? Que yo me sienta también lo suficientemente segura como para meterme con Nintendo en ese podcast. Sí, no, por supuesto, o sea, a tope, todo lo que haya que criticar. Que no lo haría, la verdad. Y de hecho me interesa más, me interesa que traigas como ese otro punto de vista. Pero yo, ya lo último que voy a decir es que sí que creo que pese a todo, con ese aparente caradurismo que tiene Nintendo, tienen como un espíritu mucho más independiente en tanto que no te venden el juego por las cosas por las que te lo vende un AAA, que es por el tamaño de los cojones del caballo, ¿sabes? Es como, mira, visualmente eso sí. Sabemos que es un juego limitadísimo, técnicamente es tal, pero te vendo el juego porque en vez de ir a... O sea, que no es lo fácil, evidentemente cuesta mucho dinero hacer un juego 2 de nada, ¿no? Y crear assets nuevos y tal. No es que sea lo fácil, pero vamos a coger lo mismo y hacerlo a la vez completamente diferente. Y es como que hay un espíritu ahí de juguete, de entender cómo es un juego y de ponerte a jugar. Es como, en el mismo patio del colegio puedes jugar al pilla-pilla o al escondite, ¿sabes? Y en vez de ponerte pilla-pilla 2 en otro patio de colegio con mejores gráficos, te hago el mismo patio del colegio pero te cambio la dinámica de cómo se juega. Y eso me parece como más de corazón de desarrollador de videojuegos y como entender mejor los videojuegos, que, insisto, pues ahora le he metido físicas a los huevos de un caballo o el personaje tiene riego sanguíneo, como creo que es el caso de los de The Last of Us, y mejoro la narrativa, pero para mí no es algo meritorio de videojuego porque es una narrativa muy cinemática, muy de otros medios. Entonces, mejoro la narrativa, mejoro los gráficos, te cambio el entorno, pero el juego jugablemente
es el mismo y para mí insufriblemente largo y otra serie de cosas. Pero bueno, ya está. Sí, es que sí. Desacuerdo con algunas cosas, pero es que si no, no vamos a acabar nunca. A ver si el mes que viene también con más ideas y yo también con las cosas un poco más claras después de esta conversación también podemos argumentar más y haber visto más el juego también. Vaya que para unas primeras impresiones hemos estado aquí un buen rato. Y de hecho va a ser el mes y medio que viene casi, porque como estamos grabando antes de tiempo, que esto, bueno, la gente no lo sabe, va a salir en las fechas de siempre, ¿vale? Pero estamos grabando claro. como antes. Entonces, eso va a implicar que sea un mes y medio y a ver si en ese mes y medio, por lo que sea, Elena juega. Buah, eso está complicadísimo. Bueno, pues me tendría que encontrar un billete de 100 euros en el suelo cuando en un día que salga de casa. Pero que te comparta alguien la cuenta de la Switch, que por si acaso alguien no lo sabe, se puede hacer. O sea, ¿sí? Sí, tú puedes compartir tu cuenta de la Switch si tienes el juego digital, sí, claro. Sí. Si lo tienes en cartucho... yo sé de alguien que lo tiene digital, así que... Se comparte y se juega y aunque sea, o te vienes o nos mandas un audio. Y así, después de la chapa que te hemos soltado, pues al menos sabemos tu opinión. Y además este fin de Clara me dijo una cosa que me dejó pensando, que tú me dijiste que a mí me encantaría por todo lo que hay a tu disposición y todo lo que podría hacer y demás, y fíjate, yo creo que eso me espanta más que me atrae. ¿Te da ansiedad? No ansiedad, o sea, por suerte no, porque entonces ni me plantearía jugarlo, pero como esto, o sea, las últimas cosas que he jugado son cosas tan conceptito, caminito, supermercado, esto es que digo, uff, ¿qué hago yo luego ahí, sabes? Pero lo bonito es que si alguien te puede compartir la cuenta, pruébalo, porque al final el conceptito, que es lo que tiene este juego, por eso la gente dice que es el mejor juego de la historia 1 y 2, es que el conceptito te lo haces tú. Si tu concepto, mi concepto es pasear, volar por ahí, coger caballitos y coger setas. Ese es mi concepto. Que luego de vez en cuando me tengo que pegar con 4 matas porque me apetece, pues voy y les pego. Pero nadie me obligará a ningún lado, puedo hacer lo que quiera. Si no quiero hacer la historia, no la hago. Eso sí que me atrae mucho. Eso es lo que tiene bonito. Y a la vez creo que otra de las cosas que ya era buena en el primero y que en el segundo sigue siéndolo es cómo el juego se las ingenia para despertar constantemente tu curiosidad. O sea, que tú puedes decir como, uff, me abruma, no sé por dónde tirar, ¿qué hago con tantas cosas? Paso y me bloqueo y no juego. Pero es que el juego tiene una elegancia para decir, cuando hagas esta acción o llegues a este lugar, cuando mires vas a ver esto, que te va a llamar la atención y vas a decir, uy, ¿qué es eso? Y te vas a acercar. Y de repente, cuando te quieras dar cuenta, lo has hecho 5 veces y estás en un lugar nuevo solo porque te han ido enganchando curiosidad, con tontería, y al final llevas 30 horas jugando. O sea, que es una cosa que sorprende. Sí. Pues nada, ahí se queda. Si me encuentro un billete de 100 pavos o si alguien me comparte la cuenta, quién sabe. Bueno, pues en ese caso lo escucharéis el mes que viene en formato de yo qué sé, de audio de WhatsApp o de Telegram o porque te vengas otra vez. Que ya sabes que a partir de ahora, y siempre lo has estado, lo que pasa es que no lo hemos explicitado, pero estás completamente invitada siempre que quieras venir. Y muchísimas gracias por haber venido, que ha sido súper interesante. Nada, a vosotras. Yo, ya lo he dicho al principio y lo repito aunque suene rayante, pero encantadísima. O sea, súper bien. Así que muchas gracias a vosotras. Y nada, bueno, Clara, muchas gracias por llevarme la contraria, que así tenemos más podcasts. Está guay además porque yo me siento una privilegiada porque os he visto las caras durante todo este rato, cosa que la gente que escuche no lo va a conseguir y ha sido muy divertido. Sí, nos pegamos el mes que viene, Alex. Clara me ha puesto caras de haber olido a pedo y eso no lo habéis visto, nadie lo ha visto. Literal. Pero bueno, pues nada, ahora vamos a pasar al nivel extra, que es la sección exclusiva de Patreon, en la que nuestra amiga Mariela González nos habla sobre indies súper interesantes y también respondemos a las preguntas y comentarios que nos habéis dejado en el post de Patreon. Así que nada, muchísimas gracias por vuestro apoyo, esperamos que hayáis disfrutado del programa y nos escuchamos el mes que viene. Adiós. Chao.